conocimiento, ese es el tema. Hermanos, es tan bonito que Dios nos dé revelación. Y es muy importante también, porque vivir, hermanos, en oscurantismo es triste, es grave. ¿Qué sentimos hoy que ya estamos acostumbrados que como que fuera de día aquí adentro, verdad? ¿Qué sentimos cuando se va la luz? ¿Cómo nos ponemos? ¿Nos da alegría? Nos molestamos y decimos, híjole, cómo se fue la luz y ahora para dónde camino, ¿verdad, hermano? ¿Y qué dirección tomo, verdad? No sabemos ni por dónde vamos a caminar, porque no hay luz. Entonces la revelación es como que se nos abre una ventana grande y aquí está oscuro, y esa ventana grande nos hace ver de este lado día. Y decimos, qué bárbaro, qué bonito, que Dios nos pueda mostrar las cosas. Hermanos, miren, la vida del cristiano, quiero que usted lo pueda entender, debe de ser una vida donde haya luz. Por eso fue que el rey David, hermanos, cuando entendió la revelación, él dijo, envíanos tu luz. Así dijo, envía tu luz y tu verdad, dijo, y estas nos guiarán, dice, y nos conducirán hacia tu santo templo, dice, hacia tus moradas. Mire qué tremendo. Entonces quiere decir que la revelación es una luz que nos va a dar claridad, nos va a quitar el velo que tengamos que no nos permite ver, y vamos a poder ver con toda claridad cómo son las cosas, hermano. Fíjese que por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Y qué más dijo? La verdad. Yo soy la verdad. ¿Y qué otra cosa dijo? Yo soy la vida. Muchas veces nosotros, cuando no entendemos la vida, hermanos, parece que andamos en tinieblas, ¿sí o no? Cuando tenemos problemas, ¿qué nos pasa? ¿Estamos contentos? No, porque no estamos viendo con claridad qué va a pasar más adelante. Entonces, cuando nosotros entendemos, llegamos a Cristo, nosotros llegamos a la vida. Llegamos donde hay soluciones para la vida, donde no siempre nos vamos a quedar atascados y detenidos por los problemas de la vida. No, al contrario, vamos a decir qué hermosa es la vida con Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos encontrar buenas soluciones, buenas respuestas. Entonces, miren, hermanos, quiere decir que si no hay revelación, no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, ¿qué pasa? Eso es lo que podemos hacer. ¿Será necesario, hermano? Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿será necesaria la revelación? Amén. Sí. Como algo, ¿cómo podríamos decir? Ay, se usa una palabra cuando se me va esa palabra a veces. Cuando alguien dice, si yo me voy de la iglesia, a ustedes no les va a ir bien. Se va a acabar todo en ustedes. No es cierto. Nadie es indispensable, esa es la palabra. Nadie de nosotros es indispensable. ¿Quién es indispensable? Cristo. Jesucristo. Si Cristo se nos va, nos quedamos sin luz. Nos quedamos sin conocimiento. Perdemos todo. Pero si tenemos a Cristo, tenemos todo. Mire, óigame bien. Si usted tiene a Cristo, usted tiene todo. Que nadie lo amenace, que nadie lo intimide, que nadie le quiera hacer sentirse mal de que no va a poder, tal cosa. No. Por eso Filipenses 4:13, ¿cómo dice? Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Entonces ahí es donde uno tiene que estar bien firme. ¿Con quién estás? Ese es el punto. Y fíjense que, ¿por qué es importante la revelación? Porque nos da conocimiento. Sin conocimiento no servimos. Entonces, mire, ¿por qué les digo esto? ¿Cómo dice su palabra? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Perece uno, hermano. Fíjense, hermanos, que es tan bonito que Dios nos hable. Mire, es muy bonito que Dios nos hable.
Y que no le hable solo a uno, que nos hable a todos. Yo cuando Dios me habla algo, yo actúo. Y si tengo que hablar por teléfono, hablo por teléfono. Si tengo que dar un aviso, doy el aviso. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando claridad que puede pasar. Entonces tener conocimiento es eso. Dios nos pone al tanto de las cosas. Entonces miren, vamos a entrar a este punto. Déjenme adelantar donde voy a empezar. El propósito de la revelación. ¿Por qué hay un propósito en la revelación? Tenemos que pensarlo. Dios tiene propósitos para todo. Pero en la revelación tiene un propósito. Que su pueblo no vuelva a andar en tinieblas. Que su pueblo no sienta que tiene un cielo cerrado, sino que tiene un cielos abiertos. Miren, hermano, cielos abiertos. Ese es el propósito de la revelación. Por eso miren cómo dice Efesios 1:17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y una revelación. Oiga eso. ¿La sabiduría qué es, hermano? Es un espíritu. Les conceda un espíritu de sabiduría y una revelación que les permita conocerlo plenamente. Entonces, mire, hermano, quien está recibiendo revelaciones está recibiendo conocimiento de muchas cosas. Dice que el apóstol Pablo tuvo que llegar a decir, hermanos, en la multitud de las revelaciones, para que no me sobreexaltase de manera alguna, dijo, me fue dado un aguijón en mi carne, dijo. ¿Y sabe qué dijo que era el aguijón en su carne? Un mensajero de Satanás, dijo. Para que cuando yo dijera, yo Pablo, tremenda revelación, Pablo, lo agarraba el demonio, le daba un puñetazo. Entonces Pablo ya me decía, hermanos, si Dios no nos ayuda, no somos nada. Yo no soy el gran Pablo, no, yo soy un siervo del Señor. No es que por eso llegó a decir después, Pablo, siervo de Jesucristo. Mira, hermano, cómo habló. Le cambió el lenguaje, ¿verdad? ¿Pero por qué le cambió? Porque le pusieron un aguijón en su carne que lo abofeteara cuando se quisiera sobreexaltar sobremanera alguna. Es que el conocimiento, ¿no ve que dice la Biblia que el conocimiento envanece? Entonces así que la persona se vuelve engreída, como que él es el dueño de la revelación. No, el dueño de la revelación es Dios. Y quien da la revelación, ¿quién es? Es Dios, hermanos. Entonces aquí está diciendo que nos conceda un espíritu de sabiduría y una revelación que les permita conocerlo plenamente. Aquí no hay de que no vamos a conocer a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que él quería que ustedes supieran cuál era el conocimiento que él tenía acerca de Jesucristo. Y esto es algo que nos tenemos que parar ahí, hermano. Si yo dijera aquí, hermanos, ¿cuál es su conocimiento de ustedes acerca de Jesucristo? Y si yo preguntara aquí, hermanos, ¿cuál es la revelación que tienen acerca de Cristo? Y si yo me fuera aquí a otro lado, hermanos, ¿cuáles los misterios que ustedes han recibido acerca de Dios? Y iba a decir, hermano, estamos pobres. Mira, hermano, cuando uno no tiene abundancia de revelaciones y de conocimiento, ¿cómo está uno? Pobre. Va a decir usted, estoy bien pobre, hermano. ¿Verdad? Entonces, aquí son dentro de lo que Jesucristo dijo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque a ellos les es dado el recibir el evangelio del reino de los cielos. Miren, hermanos, entonces aquí llegamos a un punto de entendimiento que debemos ser pobre en espíritu. Quiere decir bienaventurado el que tiene hambre y sed de Dios. Pero ese conocimiento nos tiene que llevar, hermanos, a una vida de consagración y de santidad, no de ser engreídos.
Conocemos mucho, pero no vivimos nada. ¿De qué serviría conocer tanto, hermano, si no lo vive uno? Pero eso tampoco nos debe traer conformismo, ¿verdad? De decir, entonces mejor no saber nada, hermano, y solo voy a los cultos y ding, dong, dan, 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 ¿verdad, hermano? Y celebremos Navidad, ¿verdad? Pero no, hermanos, no. Ese conocimiento nos va a llevar a frenarnos, a detener nuestros pies de lugares que no son para los hijos de Dios. Miren. Entonces, ahora miren, entonces aquí ya queda claro que el propósito de la revelación es que a nosotros se nos dio un espíritu de sabiduría y de revelación, hermanos, que nos permita conocer a Dios completamente. Bien, ahora, seguimos. Entonces quiere decir que Dios tiene un propósito con nosotros al enseñarnos y darnos su revelación. Amén. Ahora miren, ¿qué significa la palabra revelación? Eso es importante también entenderlo. ¿Qué significa la palabra revelación? Miren, primero tengo el G601 que es Apocalipto y tengo el segundo que es Apocalipsis, el G602 del griego. Uno significa quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar, revelar venidero, y el otro es Apocalipsis, desvelamiento, descubrimiento, desde calupto, esconder, cubrir, denota una revelación. Fíjense lo que significa la palabra revelación y la palabra cubrir. Dos significados que cuando nosotros entendemos, dice, es que también está hablando de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, debemos de tener ese conocimiento también. Miren, hermanos, es tremendo cuando no tenemos un conocimiento revelado. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque si uno lee mucho y no tiene espíritu de revelación, en lo que lee se puede empapar de todo lo que leyó, pero sin desechar algunas cosas que tal vez no estuvieron bien. Apenas yo leía, hermanos, a unos teólogos, y qué tremendos, porque en algunos puntos decían que sí, la iglesia va a pasar la gran tribulación, pero en otro punto decía, pero también la Biblia habla de que habrá un arrebatamiento, pero esto va a ser a mediados de la tribulación. Yo dije, no, aquí ya vas mal, porque la Biblia dice que el Señor no nos ha reservado para ira. La gran tribulación es tiempo de la ira de Jehová. No nos ha reservado para ira, sino, dice la Biblia, para misericordia. Entonces ahí es donde entendemos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, aunque algunos usan hasta Biblia para decirlo. Pero el asunto es, entonces, ¿qué revelación tenemos acerca de la doctrina, hermanos, o de la escatología? La escatología es la doctrina que habla acerca de los tiempos finales. Entonces, ¿qué revelación tenemos? ¿Qué tanto leemos con criterio? Porque leer con criterio es que yo voy a decir, esto sí, esto no. Esto sí lo apruebo, esto no lo apruebo, porque el Espíritu me dice otra cosa. Entonces, miren, hermanos, aquí es donde llegamos a una situación tremenda. ¿Saben qué dicen los homosexuales con respecto a su doctrina de ellos? ¿Sabe usted que ya hay una iglesia, ya hay iglesia cristiana para los homosexuales? Y ya hay Biblia para los homosexuales también. Entonces, miren, hermano, ellos dicen que David tuvo una situación como la de ellos, y yo digo que sí, reprenda a sus perversos, digo yo, porque David dijo que el amor de Jonatán, era mejor que el amor de las mujeres. Entonces, entonces, ¿cómo ve eso, hermano? Es que no lo estaba diciendo en un trasfondo contaminado. Es como que yo le dijera a usted, el amor de mi Cristo es mejor que cualquier amor. ¿Qué diría usted? Que sí, es mejor el de Cristo. Es que es mejor. Y usted diría, todavía que el amor de su esposa, ¿no? Sí. Mejor que el amor de su esposa. Amén. Y si usted le preguntara, no sé qué es casada, ¿cómo es el amor de su esposo?
bonito, pero es mejor el de mi Cristo. Amén. Entonces, miren, entonces ya estamos aclarando que David no tuvo nada que ver con eso. Él hizo ver unas palabras que ellos, como son perversos y maliciosos, piensan que David tenía alguna desviación, pero no la tuvo. Entonces ahí es donde uno tiene que tener espíritu de revelación, que le revele a uno la palabra, y espíritu de sabiduría también, porque la sabiduría es conocimiento espiritual. Entonces ahí es donde uno va entendiendo, hermanos, la doctrina que uno ha recibido de Cristo, y por la revelación de conocimiento. La revelación es para que adquiramos conocimiento pleno y verdadero, que no nos quieran engañar algunos, ¿verdad, hermano? Cuando empiezan a decir cosas que no son correctas de la Biblia. Entonces imagina si hicieron su propia Biblia los homosexuales, usted va a decir, esos sí están bien chamucados, hermano. Sí. ¿Usted cree que el diablo no tiene Biblia? Sí. Está diciendo, hermano, entonces el diablo no es tonto. No, de tonto no tiene nada. Bueno, sí es tonto, pues, porque perdió el reino de los cielos. Pero, ¿sabe usted que tenía una sabiduría tremenda? Sí. Que cuando vio que Jesús no cedió a la primera tentación cuando el pan, que le dijeron las piedras que convertían en pan, se fue a otra tentación. Y en la otra, como vio que Jesús en la primera le contestó con doctrina, en la otra le sacó doctrina. Mira, la Biblia dice que te lances de aquí abajo, que al fin que Dios está escrito, que Dios mandaría a sus ángeles para que te guarden y que tu pie no tropiece en piedra. Usó doctrina. Sí. Y Jesús le dijo, sí, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, hermano, esa era una provocación lo que él estaba trayendo al Señor, pero estaba usando la Biblia. Entonces es aquí donde, ¿por qué? Es aquí donde nosotros tenemos que darle lugar a la importancia de la revelación del conocimiento verdadero. Porque si no le damos importancia, entonces podemos decir, ay, todo hablar de religión es terminar peleando. Va a hablar igual que los del mundo. Y hablar de política es terminar peleando. Mejor no hablen de nada de eso. No, no. Cuando alguien dice David, te demande razón de tu conocimiento, presenta defensa en contra de la fe. Mire, quiere decir que tenemos que pelear ardientemente, pero no de golpes ni de ofensas, sino defendiendo lo que Dios nos ha dado y nos ha enseñado. ¿Está de acuerdo en eso? Bueno, entonces miren, hermano, aquí vemos el descubrimiento. Dice que Apocalipto es quitar la cubierta, es revelar, es descubrir, es manifestar, y es revelar, y es también revelar lo venidero. Y Apocalipsis es desvelamiento, descubrimiento. Dice. Calipto dice es esconder y cubrir, pero denota una revelación. Fíjense, hermanos, que yo estaba leyendo un versículo en el punto 1 de este tema, donde Dios habla de un monte de donde Él va a quitar la cubierta, dice. Y fíjense que esta traducción de Biblia, cuando habla de la cubierta, dice la cubierta de tristeza, dice, y la cubierta de muerte, dice. Está hablando de los pueblos y de las naciones que tienen una cobertura de tristeza y una cobertura de muerte. Entonces, por eso es que la revelación es importante, llegar al conocimiento. ¿Por qué, hermano? Mire, si yo le hablara a usted y le dije, hermano, ¿será que Chalma tenga una cubierta? Sí. ¿Y de qué sería esa cubierta que tiene Chalma? De idolatría. Entonces sería de tristeza y sería cubierta de muerte. Entonces Jesús, para que se cumpliera ahí, hermanos, un apocalipsis, tendría que quitarles esa cubierta de tristeza y esa cubierta de muerte que tienen sobre ellos. Y al quitarles eso, entonces habría una liberación en ellos y conocerían la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es una ley de los principios y de la palabra del Señor. Entonces aquí es donde nosotros vamos entendiendo entonces que es necesario que nosotros recibamos revelación. Amén.
revelación de cosas ocultas y revelación de la palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos estamos quitando un velo. Por eso el apóstol Pablo decía, ahora vemos oscuramente, decía, como por un espejo, decía. Pero cuando estemos con él en aquel día, dice, le veremos cara a cara. Y entonces vamos a conocer cómo fuimos conocidos, dice. Mire, hermano, quiere decir que vamos a descubrir cómo fuimos hechos, cómo fuimos formados y por qué caímos en tal situación en esta tierra. Y entonces ahí vamos a saber completamente todas las cosas. Ahora miren, dice, y eso de la Biblia dice, entonces ya no habrá necesidades de que alguien le diga a su hermano, conoce al Señor, porque entonces todos seremos llenos del conocimiento de Dios, dice la Biblia. ¿Qué diferencia? Entonces, ahora miren, vámonos a la Biblia. Para que uno reciba conocimiento es importante oír. Que usted diga, no es necesario que, como algunos dicen, no es necesario que yo vaya a la iglesia para conocer. Yo puedo leer aquí en mi casa y puedo conocer. Si Dios no le da revelación, no puede conocer, así lea las mejores enciclopedias. Porque el conocimiento viene de Dios. Por eso Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Entonces quiere decir que tiene que haber un destapar, un quitar el velo. Entonces aquí miren, revelación al oído. Cuando usted viene a la iglesia y escucha la palabra, para que usted la entienda, Dios tiene que revelarle a su oído lo que está escuchando. Y entonces usted va a entender cuando lea. ¿Se acuerda usted cuando Felipe se acercó al carruaje que el ángel le dijo, pégate al carruaje, le dijo, y enséñale? Entonces él se acercó al carruaje y le dijo al eunuco, ¿acaso entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo él? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Dijo. Entonces dijo, súbete. ¿Acerca de quién dice esto la Biblia? Le dice el eunuco a Felipe. Entonces estaba leyendo Isaías, ¿verdad? Entonces Felipe le empezó a explicar, hermanos, con conocimiento. Ya tenía revelación Felipe. Entonces cuando él empieza a recibir el conocimiento, le gustó tanto que él dijo, no, pues yo ya me voy a bautizar. ¿Por qué voy a esperar para bautizarme? Si el bautismo me va a traer liberación de pecado, liberación de maldiciones, liberación de muerte, ¿por qué tengo que esperar? Le dijo, ¿qué puedo hacer para bautizarme? Entonces Felipe le dijo, si hay agua, le dijo, bien puedes, aquí hay agua, dijo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dice otra vez, le pregunta. Entonces él le dice, Felipe le contesta, si crees de todo corazón. Bien, pues entonces quiere decir que para bautizarse hay que aprender a creer de todo corazón. El que no se bautiza es porque no ha creído. No ha creído, tiene miedos. Cuando uno cree, uno se libera de los miedos. ¿Sí o no? Bueno, entonces miren, primer libro de Samuel 9:15 dice, o es Isaías 9:15, y un día antes que primero Samuel, que Saúl viniese, dice, Jehová había revelado al oído de Samuel. Miren, hermano, Jehová le reveló al oído de Samuel, le habló y le dijo que Saúl iba a llegar y le dijo quién era Saúl. Oiga, hermano, que usted diga, yo nunca he conocido a alguien, pero ella me dijo quién es el que va a venir, cómo se llama y cómo habla y cómo se comporta. ¡Ah, qué tremendo! Ahora mire, verso 16. Mañana a esta misma hora, dice, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Dios le reveló quién iba a ir, ¿verdad? Y se lo reveló al oído. Entonces, mire, hermano, qué bonito cuando uno no sabe de algo y el Señor le habla a uno. Y uno dice, ah, qué hermoso, Dios ya me dijo lo que va a hacer. ¿Y cómo se lo dijo? ¿Vio una visión? ¿Vio ángel? No, me lo reveló al oído por palabra. Mi hermano, qué bonito que uno llegue a un lugar y el Señor le diga a uno, mira, ese que viene ahí está haciendo esto y esto. Tú le vas a hablar
y le vas a decir que yo tengo un plan con su vida. Hermano, qué bonito es una vez que cuando yo recién llegué aquí a México, un evangelista de Guatemala había levantado una iglesia en Guamantla, en Tlaxcala, y me dijo, varón, acompáñame ahí, me dijo, vamos, le dije. Y cuando llegamos a la casa de una doctora, hermano, la doctora le empezó a contar a él el problema de un joven que se había convertido a través de este evangelista, y era un joven que trabajaba en un banco, y le dijo, ya no se congrega, hermano, ya nada, y hasta murmura ahora de la iglesia y todo. Y vino Dios y me habló y me reveló lo que iba a hacer con él. Entonces yo fui a la segura porque Dios me habló y lo fui a buscar a su casa y me quedé ahí y le dije, Señor, tráelo ahora, Señor, de donde esté, tráelo corriendo. Se oían sus bototas, hermano, iba corriendo. Dije, gloria a Dios, dije, ahí viene. No, hermano, no sea incrédulo. Si Dios le revela algo al oído a uno, uno ya sabe quién es. Y llegó, hermano, agitado, le dije, y le dice su esposa, el pastor te está esperando. Y se empezó a hablar, híncate. Dios dijo que va a hacer esto contigo. Y lo hizo, hermano. ¿Por qué fui yo tan seguro? Porque Dios me lo reveló al oído. Cuando Dios revela algo, nosotros no debemos de dudar. Debemos de creer y debemos de obedecer a lo que vio. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Mira, un varón va a venir, va a ser así, 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 le dijo. Lo vas a ungir a él por rey sobre Israel. No era cualquier cosa, hermano, pero Dios se lo reveló al oído. Entonces quiere decir que hay revelaciones de Dios no en visión, sino en el oído. Me va a revelar conocimiento de su palabra en el oído, pero también me va a revelar cosas que estén pasando con hermanos o con hermanas o con gente que ni cristiana es también. Entonces, ahí es donde la gente se convierte, hermano, porque se asombra al oír y dice, qué bárbaro, cómo supo mi vida, cómo supo todas las cosas. Una vez agarré a un borrachín en la calle y le empecé a hablar de Cristo y le dije, mira, le digo, es tan fea la vida que has llevado, le digo, que cuando ya estás borracho abrazas al que está contigo y lo quieres besar. Ay, pastor, ya no me diga eso, por favor, porque si todo eso me está pasando. Hay una calle por donde ya no paso, me dijo. Fíjese, hermano, qué terrible. Y él se quedó asombrado de que Dios me hizo que yo le hablara lo que estaba pasando y lo que él estaba haciendo. Entonces ahí es donde usted va a entender cómo es que Dios revela al oído cosas que pasan o su palabra. A ver, cuando Samuel estaba en el templo, no dice en la Biblia que no había revelación con frecuencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, y la palabra escaseaba en aquellos días, dice. Y a Samuel aún todavía no le era revelada la palabra, dice. Entonces una noche llegó Dios y le dijo, Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel se echó a correr a donde estaba Saúl, porque pensaba que Elí, porque pensaba que Elí lo estaba llamando. Y le dijo, heme aquí, mi señor. Dice, ¿para qué me habéis llamado? Y él dijo, yo no te llamaba eso. Y ni aquel había entendido, porque aquel ya no le hablaba a Dios, hermano. Qué terrible, hermano, que Dios ya no le hable a uno. Entonces dice que la tercera vez llegó y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Dijo, ven. Dice que él entendió que Dios estaba llamando al muchacho. Y le dijo, cuando te vuelva a llamar, dile, heme aquí, que tu siervo oye. Dios le estaba revelando al oído a Samuel la palabra. Cuando Dios le habló, Samuel dijo, heme aquí. Y Dios le dijo lo que iba a hacer. Y le empezó a revelar la palabra, hermano. Tanto que dice la Biblia que ni una de sus palabras cayó en tierra. Quiere decir, hermanos, que cuando Dios te revela al oído algo, es certero, es firme, es directo. Por eso, miren, hermanos, cuando uno predica, uno no puede evadir lo que Dios le está diciendo a uno, hermano. No puede hacer uno caso omiso y con tal de que se llene el lugar y que haya mucha gente, hermano, le vamos a dar por su lado todo este montón de cabezones, dice, y ¿verdad? ¿Y a quién le van a pedir cuenta después? A mí, porque no estoy hablando lo que Dios me está diciendo que diga.
Mire, es tremendo, hermanos. Entonces, aquí es donde llegamos a un punto importante, que Dios nos quiere revelar su palabra, nos quiere revelar muchas cosas, pero primero nos prepara para que no seamos irresponsables en lo que Él nos quiere revelar. ¿Usted quiere que Dios le revele su palabra? Sí. Al oído. Sí. Se le puede revelar por visiones también, Sí, amén. porque Pablo decía la multitud de las revelaciones. Y en las visiones, dice también, revelaciones y visiones. Me pusieron un mensajero de Satanás, hermano. Mire, porque ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Es que el conocimiento envanece. Entonces lo que uno tiene que hacer es doblar rodillas y decirle: papito, por favor, háblame, pero permite que yo sea humilde, Señor, que no sea engreído, Señor, que sea obediente a ti en todo. Mire, sigo. Primer libro de Crónicas 17:25. Mire cómo dice: porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. ¿Sabe quién está hablando aquí? El rey David. A él le reveló Dios al oído que él le iba a edificar casa a Dios. Verso 14. Isaías 22:14. Pero el Señor de los ejércitos me reveló al oído: ciertamente esta iniquidad no le será perdonada hasta que muera. Mire, Dios revela que se le iba a levantar casa. ¿Y quién se la iba a levantar? Ahora, después Dios le revela a alguien que no le iba a perdonar su pecado hasta que muriera. Quiere decir que no iba a llegar al punto de decir: te perdono y te sano y estás libre. No. Le reveló al oído que hasta que murieran iba a ser perdonado su pecado. Miren, podríamos decir: qué bonito que Dios nos hable y nos diga: esta casa va a estar siempre bendecida, porque mi presencia va a estar aquí para siempre. Amén, amén. Y qué vamos a decir nosotros: Señor, permítenos honrarte siempre, Amén. ser humilde siempre, aprender a invocarte y a buscarte, Señor. Permítenos, Señor, que seamos obedientes a tu palabra, que no nos dejemos llevar por impulsos emocionales y hagamos lo contrario de lo que tú ya nos revelaste. Mire qué tremendo. Cuando uno hace lo contrario, Dios puede cambiar de una bendición a una maldición. Yo dije, fíjese que Dios le había hablado a Saúl que no iba a quitar el trono de la casa de Saúl, que sus hijos por su descendencia iban a tener trono. Pero cuando no le agradó Saúl, dijo Dios: yo había dicho esto, dijo, pero ya no será así, dijo. ¿Cómo pueden cambiar las cosas, hermano? Porque es que debemos decirle: Señor, ayúdame a tener un corazón temeroso de ti para que me aparte del mal, Señor. Es importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta que es una gran bendición que Dios le traiga revelaciones y visiones a uno. Es maravilloso. Y que uno diga: qué tremendo es esto, qué bonito es caminar con Dios. Dios lo asombra a uno, hermano. Dice que a veces uno está predicando y Dios dice: bájate del púlpito, porque voy a hacer milagros. Bájate. Y se baja uno y empieza a orar por la gente, a poner mano, y de repente así dice el Señor: pa. Y Dios revelando cosas, hermano. Y así dice el Señor: voy a hacer esto otro. Así dice el Señor: hoy te voy a liberar para siempre. Yo decía: Señor, qué grande lo que vi, qué maravilloso, Señor. Entonces es donde uno entiende que ser cristiano no es aburrido, hermano. Ser cristiano es una gran bendición, es un gozo y una alegría. Fíjense, les voy a contar una experiencia. Ayer estábamos orando por una hermana que está enferma, y en medio de la oración yo sentí la lucha que había. Yo empecé a hablar en lenguas y a bendecir al hermano. Empecé a sentir un calor que me entró, hermano, y ganas de llorar, y le empecé a ministrar. Y dije: Señor, por eso es que hay que obedecer lo que dice tu palabra. Dice que cuando Él los envía a predicar el evangelio, les dice: resuciten muertos, echen fuera demonios. ¿Y qué más dice? Pongan las manos sobre los enfermos. ¿Y qué más dice? Cuando yo había leído ese pasaje, decía: ¿por qué dirá esto el Señor? Hablen en lengua, dice.
hablen en lengua. Mira, hermano, yo dice, Señor, echar fuera demonios, resucitar muertos, poner las manos sobre los enfermos y hablar en lenguas. Entonces, como el Señor así lo dice, yo digo, pues ahí voy, y empiezo a hablar en lengua, y empiezo a ver el resultado. Entonces yo digo, ahí está el secreto de algo que muchos cristianos no practicamos, unos porque no han sido llenos del Espíritu Santo y otros porque no, tal vez les da pena, hermano. Dice, ¿qué van a pensar si yo aquí orando por un enfermo empiezo a hablar en lenguas? ¿Qué van a pensar si estoy en el hospital y usted empieza a la bramazunda, la maica, y empieza a poner mal? Y usted diga, qué bárbaro, Dios se manifestó. Lo dejo uno asombrado, Dios, hermano. Dicen que una vez me tocó orar por una niña sin ovario, una bebé de meses, y me llevaron un vestidito así, ¿no? Cuando yo lo agarré me quedé así, dije, Padre, qué fe tan grande la de esta gente. En el nombre de Jesucristo, dale el ovario que le hace falta, Padre. Tú lo haces, Señor. Enviamos la palabra. Al otro día aparece la mamá o la tía llorando. Hermanos, ayer oraron por la bebé. Yo me llevaron exámenes y ya tiene el otro ovario, hermano. Mira, hermano, qué lindo. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos darle importancia a la revelación de conocimiento. Porque no va a ser una revelación, hermanos, solo de que tú lees la Biblia y Dios te va a revelar la palabra. No, te va a revelar conocimiento de otras cosas que tú aún no conocías. Y las vas a empezar a conocer. Entonces ahí es donde vas a decir, qué bonito es caminar con el Señor. Usted me pregunta, pastor, ¿cuántos años lleva pastoreando? Le voy a decir 12, hermano. Entonces, tengo 20 años de conocerlo, hermano. Otro va a decir 30 años, hermano. Yo hasta la cuenta perdí, hermano. Está como aquellas hermanas que me preguntan la edad, dice, hermano, yo no me acuerdo que cumplí 15 años y de ahí no pasé. Cuando nos dieron el anillo, hermanos, tenía 42 años pastoreando. Y usted me pregunta, pastor, ¿no se aburre? Aburrido aquel que no tiene comunicación con Dios. Aburrido aquel que es un religioso. Pero quien está buscando que Dios le hable y lo ministre siempre. Así, hermano, esto es una dicha, esto es una bendición, hermano. Ay, pero con tantos problemas que dan los hermanos, bueno, que hay problema de que se los arregle con Dios. Sí, hermano, ¿yo por qué me voy a amargar? No, Señor. Yo te entrego los problemas, tú trata con ellos, tú háblales. Señor, si son tus hijos, yo no les voy a cambiar la vida. Tú eres quien se la vas a cambiar. Sí, amén. Mire, ¿sabes? Yo lo que hago es orar, hermano. Señor, por favor, mira a fulano, mira a estos que están empezando. Y ayer teníamos el culto, y ¿saben qué hago en el culto? Yo no me quedo dentro de la iglesia, yo me pongo en la calle, hermano. Y todo lo que va pasando le doy un folletito y le hablo al Señor. Pues hay un muchacho que siempre cuando ese me quería esconder, yo lo veía y decía, ven para acá. No, me dijo ayer, no. Pero Dios no lo dejó, fíjese que se fue, al rato regresó. Terminando, y me dice en la calle, pastor, me dice, ¿por qué usted está tan interesado en mí? Me dice, ¿por qué no me deja? Me dice, ¿sabes por qué no le? Porque el que murió en la cruz por ti fue Jesucristo, le dijo. Y Él pagó un precio muy caro por ti. Y Él te quiere hacer libre. Mira, hermano, y le dije, cuando tú te arrepientas, llórale a Dios y Dios va a hacer una obra en tu vida grande. Ahí estaba el culto, el hermano predicando y él aquí, mire, y decía, así no puede ser hacer cosas que este no me suelta, bien abrazado que tenía, hermano. Y no me soltaba, pero estaba llore y no paraba de llorar, hermano. Y Dios lo empezó a ministrar. Y se soltó a llorar ahí en la calle y se agachó y me abrazaba y Señor, ayúdame, Señor, haz un milagro en mi vida. Y me decía, pastor, yo soy malo, yo también, pero Cristo murió por nosotros, le digo yo. Entonces, mira, hermano, entonces yo decía, Señor, qué bonito es ver cómo tú liberas y cambias las vidas de las personas. Entonces ahí es donde yo le digo a usted, mira, hermano, por eso es tan importante que nosotros tengamos
una revelación clara acerca de quién es Jesucristo, acerca de quién es Dios, hermano. Porque miren, si usted viene a la iglesia y le preguntan, hermano, ¿quién es Dios para usted? Ay, hermano, yo creo, va a decir como los masones, el ser supremo. No, usted tiene que hablar de quién es Dios en su vida, qué ha hecho Dios en usted. Entonces, ahora miren, aquí es donde dice, pero el Señor de los ejércitos me reveló al oído, ciertamente esta iniquidad no le será perdonada hasta que muera. Fíjese lo que le reveló al oído, que la iniquidad que habían ellos hecho no iba a ser perdonada porque era un pecado grave. Entonces, mire, yo quiero que ustedes entiendan algo. Los pueblos aquí le celebran a los patrones, hermano, a los patronos del pueblo. Y si usted, sin entender que ese ídolo es un inicuo, es una iniquidad, y usted anda ahí metido, hermano, en medio de esas celebraciones, y que Dios le diga al oído, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar esa iniquidad. Y usted diga, el Señor me habló. Pero usted dice, el Señor me habló ahí en medio y me dijo, arrepiéntete, porque me estás provocando a celos con lo que estás haciendo. Ay, ya la hizo. Pero como hay cristianos que hermanos, no se comunican con Dios, lo que tienen es una religión. Entonces, cuando alguien tiene una religión, es sordo, se parecen a los ídolos, ¿verdad? Tienen ojos, no miran, boca y no hablan, oídos y no oyen, manos y no palpan, pies y no caminan. Semejantes a ellos son los que les celebran la fiesta. Miren, semejantes a ellos, dice la Biblia que son. Mira qué tremendo. Entonces, pero para que usted entienda, miren, por eso es que le digo una cosa. Nosotros debemos de tener revelación. Amén. Revelación de conocimiento si lo que estamos haciendo es correcto. Es triste, hermanos, decir que somos cristianos y no tenemos conocimiento de nada. Cuando tenemos a un Dios todopoderoso que todo lo sabe. Amén. Bueno, sigamos. Daniel 2:27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey te manda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿No ven que cuando una persona tiene un problema, hermanos, en el gobierno o en la ciudad o en los pueblos y quieren resolver su problema porque no encuentran salida, se van con los brujos, ¿sí o no? Sí. Y consultan a los hechiceros, consultan a los de la astrología, consultan a los magos. ¿Y qué dijo Daniel? Lo que el rey quiere saber no lo pueden revelar ni esto, dijo, ni sabios, aquí dice, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, dice, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Oye, hermano, cuando Dios quiere salvar a un impío, hermano, le da revelación. ¿Quién era el rey, hermano? ¿Era un cristiano? No, no era convertido, era un pagano. Pero Dios le reveló lo que iba a hacer en los tiempos postreros. Ay, hermano, qué tremendo es eso que uno diga, hermano, Dios le podrá dar revelación a un pagano perverso, sí, a un idólatra, sí. ¿Por qué, hermano? Si es idólatra y yo soy su hijo, ¿por qué a mí no me da revelación? Pídala. ¿Pero por qué se la está dando? Porque Dios no quiere salvar. ¿Sabe usted que para ser salvo hay que entender lo que Dios quiere hacer con uno? Bueno, dígame, no hay que entenderlo. Si no va a decir usted como el canto de Jonás,
y ven un pez más grande y chuplum se lo tragó. No, hombre, es que no se trata de eso. Se trata de que nosotros tengamos un entendimiento, hermanos, porque Dios nos está dando revelación y nos está haciendo entender. ¿Estamos de acuerdo? Amén, dice mi hermano. Amén. Miren, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Miren, hermanos, qué tremendo. ¿Sabe usted que la estatua que dio Nabucodonosor es una estatua que tiene que ver con estos tiempos? Y usted dice, qué bárbaro. Pero él no entendía lo que Dios le había revelado. Y Daniel se lo tuvo que explicar. Pero no cree usted que fue así, no, mira, rey, te voy a leer un versículo de la Biblia. No, hermano, él tuvo que meterse en una búsqueda de Dios, donde él le pidió a Dios que le revelara lo que el rey había visto, para poder darle la explicación. Entonces aquí es donde nosotros llegamos a un punto, hermano, de que si no hay revelación de Dios, no puede haber un conocimiento de lo que Dios va a hacer. Entonces aquí es donde podríamos decir, hermano, qué hermoso que Dios nos revele qué va a hacer en estos días, qué acontecimientos están por cumplirse, y que nosotros vengamos y decir, hermanos, el Señor dice esto en su palabra y que esto viene pronto. Qué bárbaro. Entonces ahí es donde nosotros vamos a decir, Señor, aquí es donde tenemos que entender que nadie más puede revelar las cosas que están por acontecer más que tú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Por favor, trae la revelación que estamos necesitando. Ahora bien, Daniel 10:1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Fíjese, hermano, le llegó palabra, revelación, le revelaron palabra y le dieron visión. Dos cosas, revelaron palabra y visión. Pero dice, el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Quiere decir que no solo es que tú tengas revelación de las cosas, sino que sepamos cómo expresarlas, cómo exponerlas. ¿Por qué? Porque dice que lo que Dios le estaba revelando es que venía un conflicto muy grande. Y no solo que usted diga agua va y ya lo bañó. No, hermano, si tiene que ser, si es un conflicto que va a acontecer y que la situación es muy dura, usted tiene que pensar qué va a decir. Se imagina que estamos orando por alguien y el Señor dice, ¿sabes qué? Esta o este se va a morir. Así dice el Señor, yo veía que te petateabas y te enterrabas así. Es que, hermanos, hay gente que cree que el que le llegue algo es de soltarlo así a la ligera, sin saber cuánto daño puede causar. Dice, aquí está diciendo, claro, la palabra era verdadera y el conflicto grande. Saber qué situación terrible le venía, hermanos, a Irán. Persia es Irán, que ahora está ahí dando problemas, hermanos, a Estados Unidos y a otros países. Y entonces dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Fíjense qué tremendo, hermanos. Quiere decir que hay que saber cuando Dios nos dé algo que es algo muy fuerte. Hay que tener el espíritu de sabiduría, el conocimiento, o podríamos decir tener ciencia, porque la ciencia es la palabra para saber dar conocimiento de un problema y cómo resolver ese problema. Esa es la palabra gnosis, hermanos, en la Biblia. La palabra ciencia, conocimiento. Entonces tiene uno que saber qué palabra dar y cómo dar una respuesta apropiada. Y es importante. Entonces ahí es donde alguien puede decir, hermanos, la verdad es una revelación importante.
importante de parte del Señor. Y lo importante es cómo nos la hicieron ver. No es algo donde me solté el conflicto así y trajo muchos problemas. Y casi me andaban matando. No, hermano. Miren, esto nos da a nosotros a entender que si Dios nos revela y nos da visión, también nos va a dar la forma de cómo explicarlo, que no seamos apresurados para hacer las cosas. Hace poco Dios me mostraba algo a mí, oré por un hermano que no era de aquí. Y otro hermano me dijo, hermano, fíjese que ya hay varios sueños de que se va a morir. Y fíjate que lloré por él y Dios me hizo sentir eso también. Pero él tuvo inteligencia, mis hermanos, yo siento que no es que se va a morir, que es que el diablo lo va a querer matar. Sí, por eso yo no le dije nada, que callado dije, vamos a orar por él, que Dios lo guarde. Y el hermano después de aquí entró un problema grave, fue para el hospital y lo operaron de emergencia y ahí está ya sano, gracias a Dios. Pero el diablo lo quería matar. Entonces ahí uno tiene que entender, Dios te está dando un conocimiento, te lo está revelando, no te apresures y pídele a Dios cómo explicar lo que Dios le dijo. Eso fue lo que hizo Daniel, tuvo sabiduría para saber explicar el conflicto que venía. Ahora miren, Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor, dice, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No al que tiene don de profecía, sino a los profetas, ministerios. No hará nada el Señor sin que le revele a sus profetas lo que va a hacer. Quiere decir que nosotros no somos el pueblo que va a seguir en sombra, caminando en sombra de muerte. Nosotros somos el pueblo que Dios nos sacó de sombra y de muerte y nos trajo a su luz admirable. Amén. Eso es lo que debemos de entender ahora. Mire, hermano, yo no sé qué usted piensa, pero cuando yo estaba haciendo este tema, Dios me estaba hablando y yo lo estaba haciendo. Señor, ¿cómo expreso este tema? ¿Cómo lo comparto? Como ahorita Dios hace unos días igual me dio otro tema para decirle que hoy me traje mi computadora y traje una tablet donde aquí veo una cosa y aquí veo otra. Y digo, Señor, esto es algo que nosotros necesitamos urgentemente tener consagración y entrega, porque los tiempos son difíciles y si nosotros no nos preocupamos por buscar el rostro del Señor, menos revelación vamos a tener. ¿Qué pasa con los que están en sombra de muerte? Pues Dios los quiere destruir, pero ¿qué pasa si Dios les revela y les da luz? Dios los va a traer a salvación y a vida eterna. Es algo diferente. Entonces por eso es que la palabra Apocalipsis significa quitar la tapa, develar, revelar, quitar el velo de muerte y de tristeza que hay sobre los pueblos y naciones, para que le resplandezca luz de parte de Dios y haya revelación. Bueno, el Padre da la revelación, ¿estamos de acuerdo? Mateo 16:17 dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan cuando Jesús preguntaba quién era Él? Esto nos está llevando a un punto de que nadie puede conocer quién es Jesús si no se lo revela el Padre. Entonces cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le confirmó en ese momento y dijo, ¿sabes qué, Pedro? No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que ahí el Señor está confirmando de dónde viene la revelación que debemos de tener los hijos de Dios. Amén. Porque, hermano, nosotros podríamos ver a Jesús y tenerlo en medio de nosotros y sin conocerlo. Porque todos, Jesús decía, ¿quiénes dicen los hijos de los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres alguno de los profetas, otros que eres Jeremías, otros que eres Juan el Bautista que ha resucitado.
Y Pedro dijo, ¿y tú quién quieres que soy yo? Tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo del Dios viviente. Miren, hermano, es triste estar dentro de una congregación donde usted no sabe ni quién es Dios, ni quién es Jesús. Por eso Pablo decía que el pueblo sabía cuál era el conocimiento que él tenía acerca de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, los católicos lo pintan güero, lo pintan moreno, lo pintan güero con ojos azules, lo pintan con pelo chino, los negritos lo ponen negrito, los japoneses o chinos lo ponen chino, hermanos, con ojitos estirados. El asunto es que nadie tiene la revelación de quién es el Cristo. Cuando Dios nos revela, nosotros no andamos a tientas, hermano. Vamos a decir, como dijo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hasta decimos su procedencia, que es hijo de Dios. No que es un hijo de un hombre solamente, no. Eres el Hijo de Dios, le está diciendo. Y eso solamente por revelación se puede descubrir. Bueno, Lucas 2:26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Quiere decir que hay una administración de la Trinidad donde el Padre revela, también el Hijo trae revelación, pero también el Espíritu Santo, que es Dios, trae revelación. El Espíritu Santo también da revelación. Amén. Lucas 2:35 dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa fue una profecía que se dio acerca de Jesús cuando le daban al templo, que una espada traspasaría su alma y entonces los pensamientos de los corazones de todos los seres humanos le iban a ser revelados. Revelación de conocimiento de las actividades de los humanos. Qué tremendo, hermano, que uno llega a una iglesia donde nadie lo conoce a uno, y si son buenos cristianos ahí consagrados porque los dones se mueven, de repente se para alguien ahí y dice, tú fulano, fulana, dice el Señor, has estado pasando por esto y esto, pero hoy dice el Señor, yo los he llamado para que me sirvan. Y esto, ¿quién le dijo eso? Lo estábamos sintiendo, pero ¿cómo es que Dios ya nos habló acerca de estas personas que ni conocemos? Conocimiento revelado. Ese es el conocimiento revelado. Que no andas indagando, no andas preguntando cómo se portaron, qué hicieron, no. Dios te revela. Amén. Mire, voy a terminar ahí porque el tiempo se me acaba. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Ahora mire, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, ya el tiempo se me fue, pero creo que es importante que entendamos. Dice que en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe, pero dice y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que Dios te va a dar un toque de fe para que entiendas la justicia de Dios, pero te va a seguir, y eso te va a seguir revelando para que alcances la fe que debes de tener, porque dice que el justo vivirá por fe. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros creemos que la fe solo se usa para ser salvo. No, la fe se usa para todo el curso de la vida que vamos a tener aquí en la tierra, y para eso nosotros necesitamos que Dios nos revele la justicia de Él. Amén. Porque a veces no conocemos quién es un justo, quién está practicando la justicia de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, lo entendemos porque Dios a través de la fe nos ha revelado su justicia. Y entonces empezamos a entender qué es ser justo. Bueno, eso como dijera mi apóstol, son otros 20 pesos. Eso es hablar ya de otro tema que entraríamos ahí en el punto de decir, ¿cómo puede uno recibir entendimiento de la justicia si no es por fe? Creyéndole a Dios, pero dice que también la fe crece. Aleluya. Porque hay una administración de revelación de parte de Dios
¿Qué es la fe? Entonces aquí entraríamos a detalles de otro tema donde hay que entender por qué es importante que vivamos por fe, porque si no vivimos por fe, entonces es imposible que agrademos a Dios. Entonces ahí entraríamos en el detalle de es importante que nuestra fe crezca y no solo sea un don, sino un fruto, donde nosotros permanezcamos arraigados y cimentados en el Señor. Entonces aquí ya llegamos a una formación de entender cómo cimentar una casa para que esté firme y no caiga. Y ahí es donde usted va a decir, hermano, ahí lo que necesitamos, revelación de fe, por fe y para fe. Y entenderíamos que es ser justo. Yo le dijera a ¿usted es justo? ¿Justa? Sí, hermano. ¿Por qué? ¿Y para qué? Sí, porque si usted lee la Biblia encuentra muchas veces la palabra justo. Era un hombre justo y piadoso. Y usted dice, bueno, ¿y por qué todos esos nombramientos en la Biblia? Porque ahí nos vamos entendiendo por qué Dios quiere revelarnos su justicia. Eso sería hablar de justicia revelada también. Pero bueno, ahí vamos a parar por hoy y digámosle al Señor, Señor, ayúdanos. Dame, solo mire, no vayamos tan lejos, dame revelación de quién soy yo y cómo estoy viviendo delante de ti. Y si te agrada como yo vivo. Cuando Dios le muestre eso, usted va a decir, pastor, aquí estoy. Ore por mí. Porque Dios ya me dijo quién soy y para qué me ha llamado. Póngase de pie. Digámosle al Señor, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, ayúdanos en esta noche. Danos tu bendición para que